Buenos días, vayan prendiendo por favor sus cámaras. Buenos días a todos. Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Hoy día vamos a ver semiología de tórax y auscultación. Dentro de del examen y valoración de tórax, es importante recordar la auscultación. Dentro de la auscultación vamos a ver los ruidos pulmonares. Primero, empieza siempre con ruidos normales para después ir a ruidos patológicos. ¿Se escucha bien, chicos? Yo sí, doctor. Ya empecemos. Respiratoria. Sonidos respiratorios normales y anormales. Ese es sonido bronquial. Sonido normal. Como podemos escuchar a la auscultación, el sonido pulmonar normal lo podemos asemejar al paso del aire con nuestra boca abierta o al paso del aire por un tubo. Eso es un poco más abajo, en los pulmones, casi bases. Los crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala, ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se Ya encuentra van a ser dentro, sonidos provocando un patológicos. sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas. Eso es un crepito. Hay crépitos más gruesos y hay crépitos más finos. Tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede escribir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber
un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona, en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda, pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido. Esos son sibilantes. Sibilancias. Como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo. Y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus entonces, debemos pensar en patologías que aumenten la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño
compresión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un croup. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento intrabronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio. Y que se oculta como un ruido similar al de un roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose, apareciendo también tanto en inspiración como en la expiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces, ante su presencia, pensarse en patologías como pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite desde el parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. Entonces, en relación a la auscultación, un pequeño resumen. No es tan clara sus explicaciones porque con el tiempo doctor. puedes volver a explicar. From the apices to the bases of the lungs. Entonces, la percusión Listen to nos the ayuda- intensity, nos pitch, ayuda a and ver la duration of your sonoridad, percussion ¿no? notes and decide what kind of Hay notes que you are hearing. practicar, la verdad, la percusión. Normal lungs are resonant. Locate Para any que se areas escuche where you así. hear abnormal notes. Next, use percussion to identify the level of diaphragmatic dullness and measure diaphragmatic excursion. Now, if it is all right with you, I'll put some ink marks on your back. Then percuss downward from above the expected level of diaphragmatic Now you can dullness breathe. until dullness is definitely heard. Entonces, Mark the esa- level of full expiration. La percusión nos permite This oír la time, altura, Breathe bueno, all the way in la and hold. altura de lo que es el Next, diafragma. have the patient inhale deeply and hold it in. Then percuss downward to the level of dullness at full inspiration and mark Now it. you can breathe. Y se marca cuando Repeat this process on the inspira y other expira. side. Entonces, este es el transcurso same thing. inspiratorio Breathe y all the way expiratorio. out and Al hold lado it. derecho. Then measure the distance between the expiratory and inspiratory levels of dullness. The distance is normally 5 to 6 centimeters. Normalmente es entre 5 y 6 centímetros. Before auscultating the posterior thorax, let's review normal and adventitious breath sounds. Normal breath sounds are classified by their Normalmente los intensity, sonidos pitch, vemos and duration intensidad, during inspiration and la expiration. duración. Vesicular breath sounds are soft and low-pitched. They're normally heard during inspiration and the first third of expiration, and can be heard throughout most of the lung fields. Sonidos vesiculares. Son un poco más Bronchial claros. breath sounds are louder and higher in pitch than vesicular sounds. Sonidos bronquiales. The expiratory sound lasts longer than the inspiratory sound, and a silent gap separates these two sounds. Normally, bronchial breath sounds are sometimes heard over the manubrium. Entonces son más claros sonidos en esta presentación. El sonido bronquial. Bronchovesicular sounds have an intermediate pitch and intensity. Inspiratory and expiratory sounds are about equal in duration, and a silent gap may or may not separate them. Las escápulas. These sounds may be heard in the first and second interspaces anteriorly, and between the scapulae posteriorly. Estos son sonidos normales. Let's listen to these sounds again to compare them. Bronchial,
bronchovesicular, and vesicular sounds, in that order. Esos son sonidos normales. Two basic types of adventitious or added breath sounds are the discontinuous Ahora vamos a ver sonidos discontinuos adventicios. Es decir, sounds, patológicos. crackles, and the continuous sounds, wheezes and rhonchi. Crackles are intermittent, non-musical, and brief, like dots in time. Fine crackles are soft, high-pitched, and very brief. Esos son trépidos. Coarse crackles are louder, lower-pitched, and longer. Son crépitos más gruesos. Compared to crackles, wheezes and rhonchi last much longer and sound more musical. Wheezes are relatively high-pitched and have a hissing or shrill quality. Rhonchi have a lower-pitched, snoring quality. Entonces, estos sonidos patológicos sí son un poquito de difíciles de identificar, pero obviamente nos ayudan bastante a lo que es la la identificación de diferentes patologías. To auscultate the Vamos a posterior ver thorax, otro. begin at the apices and proceed downward, moving systematically from side to side and comparing the sounds in symmetrical areas. Using the diaphragm of the stethoscope, listen to at least one entire breathing cycle at each location. Listen to the duration, pitch, and intensity of the inspiratory and expiratory sounds, decide what type of breath sounds you're hearing, and note any added sounds. Now this time, breathe deeply through your mouth. Let me know if it is uncomfortable. During auscultation, have the patient breathe deeply through his mouth. If the patient becomes uncomfortable, allow a rest period. Now let's listen as the examiner auscultates. Eso se debe escuchar en la región de los vértices. Doutor, por que poner as manos assim? Para abrir el Es me- espacio interescapular. Yeah. Aquí, si no, la escápula estaría más al medio. Ah, sim. Lo que hay que hacer es familiarizarse con el sonido normal. Y siempre comparar los dos lados, tanto en intensidad como en altura. If you hear bronchial or bronchovesicular breath sounds where they should not be, listen for transmitted voice sounds. I want to say 99. Please. Y ahora le puedes decir que repita 33. Ask the patient to say 99. 99. Voice sounds that are louder and clearer than normal are called bronchophony.
99. This time we just say E. Then have the patient say E. When E sounds like Y A, este tiene que sonar, egophony is present. tiene que sonar como transmitido, no tiene que sonar claro. Cuando está claro es que hay alguna masa, una neumonía. Finally, ask the patient to whisper 1, 2, 3. To examine the anterior thorax, percuss the anterior thorax in symmetrical areas, proceeding from the supraclavicular area down to the sixth rib or below. Again, compare both sides. Identify your percussion notes and their locations. You should hear resonance over the anterior lung fields. Lo mismo en la región anterior. No suena tan fuerte, pero ese es el sonido. If you want to check the level of the right diaphragm anteriorly, Lo percuss mismo, from resonant lung donde está downward to liver el dullness. diafragma. Ahí lo mismo que atrás se hace. To auscultate the anterior chest, take the same systematic approach you used for percussing the anterior thorax. If necessary, gently displace the patient's breasts to auscultate all important areas. Simétrico a la Listen to the musculatura duration, con pitch, base. and intensity of the inspiratory and expiratory sounds, decide what type of breath sounds you are hearing, and note any added sounds. If you hear heart sounds near the heart, try to ignore them while you concentrate on the breath sounds. Now let's listen as the examiner auscultates. El pitch quiere decir tono por si acaso. Auscultamos. Let's say 99 again. If you hear bronchial or 99. bronchovesicular breath sounds where they should not be, listen for transmitted 99. voice sounds. 99.